Chrono Trigger, lanzado originalmente en 1995 para la consola Super Nintendo Entertainment System, es un juego de rol icónico desarrollado por Squaresoft, ahora Square Enix. Considerado por muchos como uno de los mejores RPG de todos los tiempos, Chrono Trigger ha cautivado a jugadores de varias generaciones con su historia emocionante, personajes memorables y sistema de batalla innovador. Bienvenidos a un nuevo video, donde el propósito del mismo es comparar y evaluar las diferentes versiones de Chrono Trigger que han sido lanzadas a lo largo de los años, incluyendo la versión original de SNES, así como las versiones posteriores para PS1, Nintendo DS, y otras plataformas. Al analizar aspectos como gráficos, sonido, jugabilidad y contenido adicional, buscamos determinar cuál de estas versiones ofrece la experiencia más completa y fiel al espíritu del juego original. Así que sin nada más que mencionar, comencemos con el video. Vamos a comenzar por los gráficos de la versión de SNES de Chrono Trigger, que son un testimonio del excelente diseño artístico de la era de los 16 bits. Aunque la resolución puede parecer limitada en comparación con los estándares actuales, los gráficos son detallados y expresivos. Los personajes están muy bien diseñados, con animaciones fluidas y expresivas que añaden profundidad a la narrativa del juego. La banda sonora de la SNES es una de las más aclamadas en la historia de los videojuegos, y por una buena razón. Compuesta por Yasunori Mitsuda y Nobuo Uematsu, la música del juego es épica, emotiva y memorable, complementando a la perfección la narrativa y la acción del juego. La jugabilidad de Chrono Trigger en la SNES es una combinación perfecta de innovación y accesibilidad. Los controles son simples y receptivos, lo que facilita que los jugadores se sumerjan en la acción sin problemas. La mecánica de combate por turnos es estratégica y satisfactoria, con múltiples personajes, habilidades y técnicas que añaden profundidad y variedad a las batallas. La exploración del mundo abierto se siente natural y emocionante, con numerosas misiones secundarias, secretos y eventos que animan a los jugadores a explorar cada rincón del mundo del juego. En general, la jugabilidad de Chrono Trigger es un ejemplo sobresaliente de diseño de juegos que ha resistido la prueba del tiempo y sigue siendo divertida y emocionante incluso décadas después de su lanzamiento original. En resumen, la versión de SNES de Chrono Trigger es un logro impresionante en todos los aspectos. Desde sus gráficos y sonido hasta su jugabilidad y contenido, el juego es un ejemplo sobresaliente de lo que puede lograr un juego bien diseñado y ejecutado. Aunque ha pasado mucho tiempo desde su lanzamiento original, Chrono Trigger sigue siendo una experiencia de juego excepcional que ha dejado una marca permanente en la historia de los videojuegos. Ahora vamos a seguir con los gráficos de la versión de PS1 de Chrono Trigger. Son similares a los de la versión de SNES, pero con algunas mejoras en la resolución y la calidad de imagen. La resolución es ligeramente mayor que en la versión de SNES, lo que resulta en gráficos más nítidos y detallados. Sin embargo, algunas de las animaciones y efectos visuales pueden no ser tan suaves como en la versión original debido a las limitaciones técnicas de la consola. La calidad de la música y los efectos de sonido en la versión de PS1 es similar a la de la versión de SNES, manteniendo la atmósfera y la calidad general de la banda sonora original. Sin embargo, algunos jugadores han informado de problemas de emulación de sonido y de pérdida de fidelidad en comparación con la versión original. Yo personalmente sí noté un ligero cambio en el sonido de esta versión. Los controles en la versión de PS1 son similares a los de la versión de SNES, con la posibilidad de utilizar el control analógico de PlayStation para una mayor precisión. La mecánica de combate y la exploración del mundo abierto son prácticamente idénticas a las de la versión de SNES, ofreciendo la misma experiencia de juego básica. Y en cuanto a contenido adicional, la versión de PS1 incluye algunas adiciones con respecto a la versión original, como escenas cinemáticas adicionales y la opción de cambiar entre la música original y una nueva banda sonora. Estas adiciones pueden añadir valor para los jugadores que buscan una experiencia ligeramente diferente o más completa que la versión original.
Ahora en cuanto a los gráficos de la versión de Nintendo DS, presentan mejoras significativas en comparación con la versión original de SNES. La resolución es mucho mayor, lo que resulta en gráficos más nítidos y detallados, especialmente en las animaciones y efectos visuales. Se han añadido nuevas secuencias de animación y escenas cinemáticas que enriquecen la experiencia visual del juego. La calidad de la música y los efectos de sonido en la versión de DS es excelente, manteniendo la atmósfera y la calidad general de la banda sonora original. Además de eso, la versión de DS también incluye una opción para escuchar la banda sonora original de SNES. Los controles en la versión de DS han sido adaptados para la pantalla táctil y el stylus, lo que añade una nueva capa de interactividad a la jugabilidad. La mecánica de combate y la exploración del mundo abierto se mantienen fieles a la versión original, pero con algunas mejoras en la jugabilidad y la interfaz de usuario. Ahora en cuanto a contenido adicional, la versión de DS de Chrono Trigger incluye contenido adicional en forma de nuevas misiones, mazmorras y un final alternativo. Ahora respecto a los gráficos de la versión móvil. Han sido optimizados para pantallas táctiles, lo que resulta en gráficos nítidos y detallados. Se han realizado mejoras en la resolución y la calidad de imagen para adaptarse a las pantallas modernas de dispositivos móviles. Los personajes, entornos y efectos visuales han sido cuidadosamente adaptados para mantener la estética original del juego mientras se aprovechan al máximo las capacidades de los dispositivos móviles. Siendo sincero, para mi gusto no es del todo acertado, ya que ese efecto que lograron en móviles no me gustó mucho, pero lo que sí me llamó bastante la atención es su compatibilidad con pantallas más grandes, lo cual le agrega un toque de inmersión. La calidad de la música y los efectos de sonido en la versión móvil es excelente, manteniendo la atmósfera y la calidad general de la banda sonora original. Se han realizado ajustes para garantizar que el sonido se reproduzca correctamente en los dispositivos móviles, lo que garantiza una experiencia auditiva inmersiva. Los controles en la versión móvil han sido diseñados para ser intuitivos y fáciles de usar en pantallas táctiles. Se han realizado ajustes en la mecánica de combate y la exploración del mundo abierto para adaptarse a los controles táctiles, lo que garantiza una experiencia de juego fluida y agradable. Aquí tiene bastante acierto, ya que a mi parecer, la opción de moverse a más direcciones en el minimapa, y el autocombate que añadieron, es más amigable para los nuevos jugadores que se adentren al juego. La versión móvil también incluye algunas características adicionales, como la opción de guardar en cualquier momento y la posibilidad de acelerar la velocidad del juego. También se han añadido algunas mejoras de calidad de vida, como una interfaz de usuario mejorada y tutoriales opcionales para nuevos jugadores. Esto, como lo decía antes, es más amigable con el nuevo usuario y se adapta mucho mejor. En resumen, la versión móvil de Chrono Trigger ofrece una experiencia de juego sólida y bien adaptada para dispositivos móviles, con gráficos y sonido mejorados, controles intuitivos y algunas características adicionales que mejoran la experiencia general del juego. Y bien, hemos recorrido las diferentes versiones de Chrono Trigger, cada una tiene sus beneficios al momento de jugar esta joya, pero personalmente para mi gusto optaría por versiones más clásicas y completas como lo son las versiones de SNES y Nintendo DS, ya que son las más fieles en cuanto a la obra original. Y si me preguntas qué versión de las dos, te diría que la de Nintendo DS en primer puesto, ya que más que ser fiel a la original, incluye más contenido, pero por otro lado, si no disfrutas el juego por las dos pantallas, te recomendaría que optes por la versión clásica de SNES, siendo esta también muy recomendable. Pero al final, puedes elegir la versión con la que más te sientas más cómodo. Realmente cualquier versión que pruebes de este juego es muy disfrutable y te va a garantizar calidad. Y ya para terminar, la comparación entre las diferentes versiones de Chrono Trigger revela cómo este clásico ha evolucionado en diferentes plataformas. Cada versión tiene sus propias fortalezas. La SNES ofrece la experiencia original, la PS1 añade contenido extra, la DS mejora gráficos y jugabilidad, y la versión móvil brinda accesibilidad.
La mejor versión depende de las preferencias individuales, pero todas destacan la excelencia de Chrono Trigger como uno de los grandes juegos de la historia. Espero que les haya gustado mucho el video, sé que fue un poco largo, pero quería realizar una prueba detallada sobre lo que es jugar a esta maravillosa entrega en diferentes plataformas. Sin más, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho.